¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tu esfuerzo y tus oraciones, tu fe parece tambalearse en los momentos más difíciles? ¿Por qué en medio de la adversidad esa voz interior de esperanza se torna tenue, como si la confianza en Dios fuera una vela que amenazara con apagarse? Y si te dijera que existen mensajes de Dios diseñados para encender de nuevo tu convicción y mostrarte cómo cultivar una fe inquebrantable, capaz de mantenerse firme ante la más negra tormenta, la más profunda incertidumbre o el más acuciante dolor. Imagina recibir un mensaje divino no en un púlpito lejano, sino directamente en tu corazón que te revele los secretos de una confianza que no flaquea con las circunstancias, sino que crece en medio de ellas. En este video descubrirás 3 mensajes fundamentales de Dios extraídos de las Escrituras, verdades atemporales que, al arraigarse en tu mente, consolidarán una fe sólida como roca. 2 testimonios impactantes de creyentes que, al internalizar esas palabras divinas, superaron crisis profundas, desde pérdidas devastadoras hasta miedos paralizantes, y hoy viven convencidos de que Dios habla para fortalecer su confianza. Una práctica diaria de meditación y proclamación bíblica, sencilla pero poderosa, que te permitirá anclar cada mañana esas promesas en tu espíritu y sostener tu fe durante todo el día, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Imagina despertar con la seguridad de que la fe no es un recurso escaso, sino un manantial inagotable cuyas aguas provienen de los mismos labios de Dios. Piensa en atravesar jornadas complejas con la convicción de que no estás solo, sino que su voz te guía paso a paso, derramando coraje en tu interior y claridad en tu mente. Antes de sumergirnos en estos mensajes, te invito a tomar 2 acciones, sencillas pero determinantes. Escribe en los comentarios la frase "Quiero una fe que no se quiebre". Con ello, declamas tu deseo sincero de crecer en confianza y sellas tu compromiso de aplicar cada enseñanza que vendrá. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Cada clic es un voto de obediencia. Ayudará a que este mensaje llegue a más corazones sedientos de esperanza y hará que no te pierdas las próximas revelaciones que consolidarán tu fe inquebrantable. Si estás dispuesto a dejar atrás las dudas efímeras y a asir las promesas eternas de Dios, quédate conmigo. Te aseguro que, al final de este video, tu confianza recibirá un impulso sobrenatural que te sostendrá en cualquier prueba. Desde la aurora de la revelación divina, el Señor ha enviado palabras y encuentros específicos para cimentar la confianza de su pueblo en medio de la incertidumbre. En el Antiguo Testamento, Dios habló a Abraham con promesas claras: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15, 1. Ese mensaje surgió cuando Abraham acababa de rescatar a Lot, lleno de victorias terrenales, pero también de heridas y preguntas sobre su herencia futura. Al recibir la voz de Dios, Abraham no solo ganó una promesa de descendencia, sino la seguridad de que su valor no dependía de su espada, sino del respaldo divino. En el desierto, Moisés experimentó otro tipo de mensaje. Tras liberación milagrosa y legislaciones desafiantes, el pueblo murmuró hambre y miedo. Entonces Dios reveló: ¿no te he ordenado que seas fuerte y valiente? No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1, 9. Esa palabra no fue una corrección fría, sino un mensaje para renovar el ánimo colectivo. Cuando te sientas perdido, la fortaleza proviene de su presencia constante, no de tus propios recursos. En los Salmos, cada canto resulta ser un mensaje de Dios al corazón atribulado. El salmista escribe: aunque pase por valles tenebrosos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Salmo 23, 4. Ese susurro resonó cuando los judíos exiliados añoraban Jerusalén. El mensaje de pastoreo divino se convirtió en la promesa de cuidado, incluso en ambientes extraños. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo habla usando parábolas y promesas para cimentar la fe de sus seguidores. En medio de tormentas laborales y familiares, Él declara: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir:
y todo os sería obediente. Mateo las 5:20 de la tarde. Estos mensajes no eran meras exhortaciones morales, sino invitaciones a una confianza activa en su autoridad sobre la naturaleza y la historia. El apóstol Pablo recoge esta tradición cuando afirma que las Escrituras nos fueron dadas para que tengamos esperanza. Romanos 15:4. Cada carta pastoral, cada epístola a las iglesias perseguidas, contenía mensajes específicos: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses las 5:16-18, y el Dios de toda consolación os consuele. 2 Corintios 1:3-4. Esos textos no solo describen un ideal, sino que funcionan como mensajes adaptados a la fragilidad humana, destinados a infundir aliento cuando los vientos de la vida soplan con fuerza. En nuestra era, Dios continúa enviando mensajes a través de la Biblia, de la oración y de la comunidad. El Espíritu Santo traduce esas viejas palabras al contexto de tu realidad, te recuerda tu valor cuando la autoestima titubea, te fortalece cuando el miedo paraliza, te guía cuando las opciones te abruman. Este bloque 2 ha sembrado el fundamento bíblico para comprender que los mensajes de Dios no son ocurrencias vagas, sino palabras intencionales y oportunas, diseñadas para edificar una fe inquebrantable. Ahora, en el siguiente bloque, descubriremos cuáles son esos 3 mensajes fundamentales que necesitas escuchar y arraigar en tu corazón para que tu confianza permanezca firme ante cualquier tempestad, para que tu confianza no dependa de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Debes arraigar en tu corazón 3 mensajes esenciales que Él mismo ha repetido a lo largo de la historia sagrada. Cada uno de estos mensajes, al internalizarse, actúa como cimiento de tu fe, capaz de sostenerte frente a la adversidad. 1. Yo estaré contigo, fundamento bíblico. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 2 las 8:20. Contexto y significado. Estas palabras finales de Jesús antes de ascender al Padre no fueron un mero adiós, sino la garantía de su presencia constante. Cuando el curso de tu vida se torne incierto, esta promesa se convierte en tu ancla. Dios mismo camina a tu lado, incluso cuando no lo percibas con tus sentidos. Aplicación práctica. En la mañana, al abrir los ojos, di en voz alta: Señor, confío en que tú estás conmigo hoy. En los momentos de soledad, repítelo en tu mente. Cuando sientas miedo o desánimo, recuerda que su presencia supera cualquier vacío. En la noche, antes de dormir, agradece por su compañía durante el día. Narración breve. Imagina a Ana, que vivía en medio de un vecindario peligroso. Cada vez que salía al correo, rezaba: Señor, tú estás conmigo. Un día, un desconocido la siguió, pero al invocar esas palabras, sintió el valor para mirar atrás, alzar la voz y pedir ayuda. De inmediato, alguien apareció y la situación se resolvió. Su fe no la salvó de la circunstancia, sino la armó con la convicción de que nunca estaba sola. 2. No temas, porque yo te he redimido. Fundamento bíblico. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Isaías 43:1. Contexto y significado. En medio del exilio y la amenaza de invasión, Dios le recordó a Israel que su identidad estaba sellada por su acto de redención. Redimir no solo implica rescatar del peligro, sino legitimarte como hijo adoptivo del Altísimo. Cuando el temor te paralice, este mensaje reafirma tu valor intrínseco ante Dios. Aplicación práctica. Al enfrentar un obstáculo, repítelo: no temo, porque tú me has redimido. En prácticas de afirmación, escríbelo en un post-it pegado a tu espejo o escritorio. Al orar, incorpora: Padre, gracias porque me redimiste. Por eso no temo. Narración breve. Pedro, al verse zarandeado por las olas de una crisis financiera, sintió pánico. Leyó Isaías 43:1 y lo proclamó en voz alta: no temo, porque tú me has redimido. Esa declaración transformó su actitud. En lugar de huir, enfrentó las deudas, negoció pagos y, con la confianza renovada,
descubrió oportunidades de negocio que no había considerado. La redención divina se tradujo en libertad para actuar sin miedo. 3. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Fundamento bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Contexto y significado. Pablo escribió estas palabras desde la cárcel, en medio de privaciones y peligros. No era un optimismo vacío, sino la convicción de que la fortaleza de Cristo le permitía afrontar cualquier circunstancia. Tu suficiencia no yace en tu carácter o tus habilidades, sino en el poder que Él pone a tu disposición. Aplicación práctica. Antes de una tarea desafiante, una entrevista, un diagnóstico médico, una reconciliación, di, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Cuando sientas debilidad, susúrralo como un himno que renueve tu energía interna. En tus planes, confiesa, con su fuerza, avanzaré. Narración breve. María, profesora con escasos recursos, recibió la oportunidad de liderar un congreso internacional. La responsabilidad la sobrepasaba, hasta que meditó Filipenses 4:13 y lo proclamó en su autobús de camino al evento. Con cada repetición, experimentó paz y creatividad. Sus ponencias fueron un éxito, no por su oratoria, sino por la sabiduría que fluyó de aquel poder divino. ¿Cómo consolidar estos mensajes? Memorízalos, escríbelos en tarjetas y llévalas contigo. Repítelos al iniciar tu jornada, al mediodía y al terminar. Ofrece evidencias. Registra en un diario breve cómo han sustentado tu fe en momentos específicos. Al arraigar en tu espíritu estos 3 mensajes: yo estaré contigo, no temas, te he redimido y todo lo puedo en Cristo, tu fe dejará de flaquear ante la adversidad. En el siguiente bloque conocerás 2 testimonios impactantes de creyentes que, al interiorizar estas verdades, vieron cómo su confianza se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Para ver cómo estos mensajes divinos operan en la vida real, comparto 2 historias de creyentes que interiorizaron esas promesas y alcanzaron una fe firme ante circunstancias extremas. Testimonio 1. La fe que venció el cáncer. Contexto inicial. Carolina, de 42 años, recibió un diagnóstico de cáncer de mama en etapa avanzada. El miedo y la incertidumbre la invadieron, las quimioterapias, las pruebas de imágenes y la perspectiva de un futuro incierto minaban su ánimo. Aunque seguía activa en su grupo de oración, sus noches se llenaban de insomnio y sus días de cansancio emocional. El mensaje aplicado: yo estaré contigo. Una madrugada, al despertar agobiada por el dolor y la angustia, Carolina recordó Mateo 2:8-20, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Con voz temblorosa lo proclamó en su habitación: Señor, tú estás conmigo en esta batalla, no me abandonarás. Esa declaración encendió en ella una llama de esperanza. Al día siguiente, en la sala de quimioterapia, cuando las náuseas y la debilidad amenazaban con derrumbarla, repetía mentalmente ese mensaje. De inmediato, notaba una paz suave que le recargaba el ánimo y le permitía sonreír a las enfermeras y otras pacientes. Resultado y transformación. Con el paso de las semanas, no solo soportó mejor los efectos secundarios, sino que se convirtió en un consuelo para otras mujeres. Las acompañaba a recibir sus tratamientos, compartía palabras de aliento basadas en su experiencia de la presencia constante de Dios y organizaba grupos de oración antes de cada sesión. Al terminar el protocolo, los médicos sorprendidos constataron una recuperación más rápida de lo esperado, y ella atribuía su fortaleza no a su carácter, sino a la seguridad de no haber luchado sola. Testimonio 2. La confianza que abrió puertas laborales. Contexto inicial. Diego, ingeniero de 30 años, fue sorpresivamente despedido de su empresa durante una reestructuración. Sin ahorros suficientes para sostenerse, su familia dependía de él, y la perspectiva de meses sin ingresos le provocaba ansiedad y dudas sobre su futuro profesional. El mensaje aplicado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al recibir la noticia, Diego pasó la primera noche revisando su currículum en la pantalla sin poder dormir. Al amanecer, recordó Filipenses 4:13
13 y lo proclamó en voz alta frente al espejo: con Cristo, puedo encontrar trabajo y mantener a mi familia. Armado con esa convicción, preparó su solicitud con renovada confianza y envió aplicaciones a varias empresas, incluyendo una en la que había soñado trabajar. En cada entrevista, cuando surgían preguntas difíciles, repetía mentalmente esa afirmación, lo que calmaba su ansiedad y le permitía responder con claridad y convicción. Resultado y transformación en la tercera entrevista, con los entrevistadores, impresionados por su seguridad y profesionalismo, le ofrecieron el puesto con un salario incluso superior al anterior. Diego atribuye ese logro no a técnicas de entrevista ni a networking fortuito, sino a la fuerza que recibió al reclamar: todo lo puedo en Cristo. Además, compartió su experiencia con colegas y creó un grupo de apoyo para profesionales desempleados, donde relataba este testimonio como muestra de que la fortaleza divina puede cambiar incluso los mercados laborales más duros. Estos dos relatos confirman que, al arraigar en el corazón los mensajes fundamentales de yo estaré contigo y todo lo puedo en Cristo, la fe deja de ser frágil y se convierte en un pilar inquebrantable. En el próximo bloque, te mostraré una práctica diaria de meditación y proclamación bíblica para que estas verdades se arraiguen aún más profundamente en tu espíritu y sostengan tu fe ante cualquier reto. En un camino polvoriento de Galilea, los discípulos caminaban con Jesús después de aquel encuentro solemne donde él había enseñado sobre el perdón y la paciencia. Con el rostro aún iluminado por las palabras del Maestro, uno de ellos, movido por la angustia de sus propias limitaciones, se atrevió a pedirle a Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Aquellas palabras surgieron de un corazón que reconocía su propia fragilidad. Habían visto milagros: ciegos recobrando la vista, paralíticos levantándose de su camilla, tempestades sometiéndose a su voz y, sin embargo, se sentían incapaces de imitar ese poder por sus propios medios. Querían fe, pero no sabían cómo obtenerla. Jesús, con su mirada penetrante, respondió con una imagen sencilla, casi provocativa: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17:6. La semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas de la tierra, se convierte en un arbusto frondoso donde anidan los pájaros del cielo. Con esa comparación, Jesús enseñó dos verdades cruciales: el tamaño de la fe no es lo que importa, sino su origen divino. La semilla de mostaza no crece por su propia fuerza, sino porque lleva en su interior el poder de brotar y dar fruto. De la misma manera, cuando Dios planta un germen de fe en tu corazón, una pequeña confianza en sus promesas, ese núcleo, aunque diminuto, contiene el potencial de mover sicómoros imposibles, de transformar realidades enquistadas. La fe activa se expresa en palabra y acción. No basta con poseer una convicción interna diminuta. La fe verdadera se atreve a hablar a la circunstancia contraria. Decir a un árbol que se arranque y se plante en el mar equivale a declarar la soberanía de Dios sobre fuerzas de la naturaleza y, por extensión, sobre los obstáculos de tu vida. Contexto y aplicación: aquellos discípulos, acostumbrados a medir la fe por señales visibles, aprendieron que la auténtica confianza nace de una semilla divina capaz de brotar en lo imposible. En nuestro siglo, lleno de desafíos y escenarios donde la esperanza parece diminuta, este pasaje nos recuerda: no subestimes la semilla de fe que Dios te ha dado. Hasta el pequeño grano plantado en tu espíritu puede crecer hasta transformar situaciones que hoy te parecen inamovibles. Atrévete a hablar a tus sicómoros, las deudas que se acumulan, las enfermedades que minan tu cuerpo, las relaciones rotas que hieren tu alma. Declara con voz de fe: desarraígate, cámbiate de lugar, confiando en que el poder de Dios acompaña tu palabra. Reflexión filosófica: imagina tu vida como un espacio árido donde crecen árboles viejos de miedo, inseguridad y dolor, tus sicómoros personales. La semilla de mostaza que Dios planta en tu corazón es un acto de su gracia, un depósito de su poder para iniciar un proceso interno que, al ser activado por tu palabra de fe,
produce raíces nuevas y frutos inesperados. No midas tu fe por su tamaño, sino por la fuente que la sustenta. Transición al siguiente bloque. En el próximo bloque te enseñaré cómo implantar y nutrir diariamente esa semilla de fe mediante una práctica de proclamación bíblica que te ayudará a declarar las promesas de Dios en cada área de tu vida, afianzando tu fe hasta convertirla en un árbol robusto capaz de sostenerte frente a cualquier tormenta. Desde que incorporé los 3 mensajes fundamentales, yo estaré contigo, no temas, te he redimido y todo lo puedo en Cristo, mi mañana comenzó a cobrar un sentido nuevo. Aquella primera vez, al abrir los ojos, no me apresuré al celular, respiré hondo, recordé Jesús prometiendo nunca abandonarnos y sentí una calidez interna que disipó la ansiedad que solía despertarme. Salí al pasillo, sintiendo que sus pasos acompañaban los míos. Al bajar las escaleras, me detuve ante el espejo del recibidor y repetí en voz baja: Señor, tú caminas conmigo. El simple acto transformó la presión de la jornada en conciencia de compañía divina. Al vestirme, ya no era solo un traje o uniforme, era una armadura bendecida por su presencia. En la cocina, preparé mi café con una fe distinta. Al vertir el agua caliente, pensé en la promesa de haber sido redimido. Imagina una taza que contenga no solo bebida, sino la certeza de haber sido liberado de mis mayores culpas. Bebí despacio, consciente de que mi valor no proviene de resultados humanos, sino de aquel Creador que me llamó por nombre. Cada sorbo era un eco de Isaías 43:1, y en lugar de apresurarme, disfruté la pausa como un pequeño altar donde agradecí su perdón y llamado. Al salir a la calle, el bullicio habitual, bocinas, semáforos y conversaciones ajenas se convirtió en un trasfondo para proclamar internamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada paso resonaba con esa verdad. Cuando el tráfico se detuvo y agité la mano ante el conductor impaciente, entendí que incluso en un atasco podía ejercer mi fe. Guardé silencio, retomé la respiración y propuse en mi mente un acto de misericordia, orando en favor de quien pudiera estar sufriendo un mal día. Llegar a la oficina fue diferente a otras ocasiones. En la recepción, saludé con una sonrisa que nació de mi convicción de ser sostenido. En las primeras reuniones, cuando surgieron desacuerdos, no reaccioné en defensiva, recordé que Él me había fortalecido más allá de mis habilidades y, desde esa postura humilde, propuse soluciones creativas. Mis colegas notaron el cambio. Algunos me preguntaron cómo mantenía la calma bajo presión. Yo simplemente respondía que mi confianza no dependía de mis esfuerzos, sino de una fuerza superior. A lo largo de la jornada, cada interrupción de correos urgentes o llamadas imprevistas se transformó en ocasión de aplicar "yo estaré contigo". Me detenía un instante, cerraba los ojos y pronunciaba la promesa. Esa breve pausa bastaba para reenfocar mi mente y atender la tarea con claridad y paz. Cuando la hora del almuerzo llegó, no fue un trámite. Me dirigí al parque cercano, busqué un rincón tranquilo y, sentado en un banco, agradecí todo lo vivido hasta ese instante. Pensé en cómo cada pequeño acto, un minuto de espera, un mensaje recibido o un proyecto en pausa había sido oportunidad de percibir su voz y su respaldo. Al caer la tarde, el cansancio me rondó como siempre. Instintivamente quise apresurarme a salir, pero recordé la última promesa y me situé frente a la ventana. Respiré agradecido y sentí un suave alivio interior. La misma fortaleza de Filipenses 4:13. De camino a casa, acepté con claridad un desvío imprevisto para entregar un documento a un vecino. Esa breve extensión de mi ruta floreció en una conversación enriquecedora donde pude compartir una palabra de fe y reconstruir un vínculo que creía roto. Esa noche, antes de dormir, volví a las 3 verdades, no con un checklist, sino repasándolas. Como el compás de un himno interior, su eco me meció al reposo. Supe que, aunque mañana vuelva la rutina de siempre, mi corazón no repetirá mecánicamente los pasos de ayer, sino que los vivirá con la confianza de quien camina acompañado, redimido y fortalecido. Este relato muestra que la fe inquebrantable se construye al integrar en cada gesto, desde el primer sorbo de café hasta el saludo más impropio, la promesa viva de Dios.
No se trata de grandes gestos heroicos, sino de una actitud diaria de dependencia consciente. Al reconocer su presencia, reclamar tu redención y apoyarte en su fuerza, tu vida deja de ser una serie de tareas y se convierte en un continuo testimonio de una confianza que ni el tiempo ni las circunstancias podrán desmoronar. Cuando decidí que mi fe no sería intermitente, sino un compromiso inquebrantable, abracé una temporada continua en la que mis 3 mensajes, yo estaré contigo, no temas, te he redimido y todo lo puedo en Cristo, dejaron de ser pronunciamientos matutinos para convertirse en el pulso permanente de mi vida. No se trató de contar días o dividir semanas, sino de caminar cada instante con la certeza de esas verdades. Al salir de casa cada mañana, sentí que ya no llevaba solo el maletín o el bolso, sino la compañía del Maestro en cada paso. En un atasco inesperado, dejé de clamar por prisa y, en cambio, musité: Señor, estoy contigo incluso en esta retención, y descubrí paz en medio del tráfico. Esa paz me permitió tomar la llamada difícil con mi jefe sin titubear, proponiendo soluciones creativas en lugar de quejas impetuosas. Durante un periodo de tensiones familiares, percibí que la vieja dinámica de reproches no cambiaba con palabras humanas, así que recordé con firmeza Isaías 43:1. Cada vez que los ánimos se elevaban, repetía en mi mente esa promesa de redención y veía cómo el ambiente se suavizaba. Las miradas de mis seres queridos perdían aspereza y surgía la voluntad de reconciliar diferencias. Sin planes estructurados, la verdad de que yo era redimido fluía en el hogar y transformaba relaciones. Al enfrentar un desafío de salud menor, dolores musculares que amenazaban con limitarme, me sorprendí, respondiendo con confianza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquella declaración surgía sin ponerla en práctica como un ritual, sino como un manantial interno que emergía cada vez que los músculos protestaban. Descubrí que mi fortaleza verdadera no procedía de analgésicos o descanso prolongado, sino de la energía sobrenatural que acompañaba cada movimiento. En el trabajo, cuando un proyecto parecía estancarse por falta de recursos, mis colegas me veían orar en silencio ante la pantalla. No era un acto conspicuo, sino un impulso interior. Me detenía, cerraba los ojos un instante y afirmaba las 3 promesas. Al abrirlos, mi mente se volvía creativa, encontrando alianzas desconocidas, números presupuestales alternativos y la convicción de que, con Cristo sosteniéndome, cualquier muro burocrático podía convertirse en puerta de oportunidad. Esa temporada de fe constante no fue una prueba de fuerza de voluntad, sino una danza diaria. Los mensajes divinos emergían de mi interior como un eco perpetuo, así que no necesitaba recordar leer versos concretos. Mi corazón ya los había hecho suyos. Caminaba por la calle sintiendo su presencia, respondía al conflicto familiar desde la seguridad de mi redención y enfrentaba la fatiga física con la convicción de su fortaleza. Al concluir esa etapa, supe que la fe inquebrantable no se mide en planes estructurados ni en metas cumplidas, sino en la disposición a vivir cada segundo bajo la autoridad de la palabra. Cada jornada, cada conversación y cada silencio se convirtieron en un testimonio silencioso de que esos 3 mensajes, presencia, redención y poder, son la corriente vital que sostiene una confianza capaz de resistir toda marea. A lo largo de los años, he descubierto que la fe inquebrantable no es un momento de euforia espiritual, sino un estilo de vida de rendición continua. En este recorrido personal, mis 3 mensajes de ancla: yo estaré contigo, no temas, te he redimido y todo lo puedo en Cristo, se convirtieron en el trasfondo de cada decisión, en el aliento secreto de cada paso y en el motivo que resonaba en mi mente cuando la adversidad parecía abrumarme. Recuerdo un invierno especialmente crudo, cuando la enfermedad de mi padre me enfrentó a noches en vela en el hospital. Allí aprendí que la promesa de compañía de Mateo 2:8-20 trasciende los muros de la habitación y se instala en lo más profundo del ánimo. Cada vez que me sentaba a su lado en la penumbra, susurraba: Señor, tú estás aquí con nosotros. Esa certeza templó mi alma, y mis palabras de aliento al enfermo no eran mis propias fuerzas,
sino la presencia viva de quien alienta al cansado. La primavera siguiente trajo consigo un desafío de fe laboral: liderar un equipo en un proyecto innovador sin recursos suficientes. Cuando el equipo perdía motivación, me apoyaba en Isaías 43, una para recordarles que, más allá de su capacidad técnica, cada integrante llevaba dentro la redención divina. No se trataba de manipular voluntades, sino de avivar la convicción de que eran valiosos y estaban llamados a crear algo nuevo. Así, nació un proyecto que superó expectativas y un equipo transformado por la seguridad de su identidad en Dios. En el verano de aquel ciclo, afronté una crisis personal de miedo a perder mi hogar tras problemas económicos. Cada factura, sin pagar, me susurraba temores antiguos, pero una y otra vez regresé a Filipenses, las 4:13. Esa declaración no fue un acto de fuerza de voluntad, sino la confesión de que mi fortaleza real no dependía de mi saldo bancario, sino del poder de Cristo, obrando en mí. Caminé al banco para renegociar mi deuda con el corazón firme, y descubrí soluciones en las que no había pensado, puertas que Dios abrió donde veía muros. El otoño, con su melancolía de hojas que caen, me regaló la lección de que la fe se cultiva en el desprendimiento. Al desprenderme de logros pasados y aceptar mis limitaciones, entendí que mis promesas como creyente no se basan en mis éxitos, sino en su fidelidad constante. Aquella estación me encontró escribiendo un libro, un sueño largamente postergado, porque, convencido de su presencia, me atreví a compartir mis aprendizajes y a confiar en que su voz llegaría a otros a través de mis palabras. Hoy, cuando miro atrás, veo que mi fe inquebrantable no surgió de un plan maestro, sino de una cadena de momentos en los que, al enfrentar lo cotidiano y lo inesperado, regresé una y otra vez a esas tres verdades. He descubierto que no hay derrota definitiva. Cuando el corazón se aferra a la presencia prometida, rechaza el temor que la redención disipa y se alimenta de la fortaleza que Cristo concede. Este viaje de años me enseña que tu propia vida puede ser un relato permanente de fe inquebrantable. No necesitas empezar de cero cada mañana. Esas promesas, sembradas en tu espíritu, germinan y se arraigan sin descanso. Camina con la certeza de que tu historia, con sus inviernos, primaveras, veranos y otoños, es el escenario donde Dios, fiel a su palabra, consolida una confianza que ninguna tormenta podrá derribar. Has llegado hasta aquí, y eso es un logro extraordinario. Pocos perseveran en un estudio profundo como este, integrando los mensajes de Dios para una fe inquebrantable. Tú, en cambio, has demostrado un corazón valiente, dispuesto a asir las promesas divinas y sostenerse en ellas. Ahora es tiempo de sellar este recorrido con acciones concretas que transformarán tu compromiso en un testimonio vivo. Declara tu compromiso con una frase única. Escribe exactamente esta frase en los comentarios: llegué al final porque mi confianza en Dios no conoce límites. Al pulsar publicar, sellarás tu decisión de vivir por fe, de aferrarte a su compañía constante, redención y fortaleza. Impulsa este mensaje para otros. Dale me gusta. Cada clic es un voto por la verdad de que Dios cumple sus promesas y fortalece nuestra fe. Suscríbete y activa la campanita. La suscripción te unirá a esta comunidad de creyentes audaces, y la campanita te alertará de la penúltima enseñanza, donde compartiremos la clave para discernir su voz en medio del ruido del mundo. Comparte este video con al menos 2 personas y, al hacerlo, serás mensajero de esperanza, facilitando que otros descubran cómo edificar una confianza sólida como roca. Siembra tu testimonio inmediato. Publica en tus redes sociales: hoy confirmé que mi fe no se quiebra porque Dios me acompaña, me redimió y me fortalece. Etiqueta a un amigo. Tu testimonio audaz encenderá la llama de la fe en su corazón. Convierte tu día en un altar de proclamación cada mañana. Antes de cualquier actividad, detente un segundo y di en voz alta: Señor, hoy caminaré con fe inquebrantable. Esa breve declaración definirá tu actitud ante el primer reto y la primera bendición del día. Forma tu círculo de fe inquebrantable, reúne a 2 o 3 personas comprometidas con este desafío, compartan semanalmente una victoria de fe, un momento en que experimentaron su compañía,
redención o fortaleza. Oren juntos por las pruebas actuales de cada uno, recordando los 3 mensajes fundamentales. Así multiplicaréis la convicción en comunidad y sostendréis mutuamente cuando alguno flaquee. Metáfora filosófica y persuasiva. Imagina tu fe como un faro en la costa, sin tu me gusta, suscripción y compartir. Ese faro podría permanecer apagado y extraviar a los barcos de la duda. Al actuar, avivas la luz que guía a otros a puerto seguro, demostrando que la confianza en Dios no es solo un refugio privado, sino un faro público para quienes navegan en la tempestad. Orgullo y responsabilidad digital. Si ya diste me gusta, ya te suscribiste y ya compartiste, celebra tu fidelidad eres un guerrero de fe que extiende la palabra de vida. Si aún no lo has hecho, hazlo ahora. Tu reticencia digital puede apagar la esperanza de alguien que necesita un mensaje de aliento. No permitas que la pereza te descalifique de la misión. Quédate en adoración final. No cierres aún esta ventana ni pauses la música de cierre. Agradece 3 bendiciones concretas que ya has recibido hoy, por pequeñas que sean. Alaba en tu mente la fidelidad de Dios, que cumple cada promesa. Espera con gozo las manifestaciones de su poder en tu vida y en las vidas de aquellos a quienes compartiste este mensaje. Este cierre no es un punto final, sino el umbral de un estilo de vida de fe inquebrantable. Camina cada día con la certeza de que, al afirmar tu confianza y compartir estas verdades, te conviertes en testigo de un Dios que nunca falla. Nos vemos en la penúltima enseñanza. Creyente valiente, reflexión final. Has demostrado ser de los pocos que no abandonan el camino cuando las ideas se tornan exigentes y las aplicaciones prácticas reclaman disciplina. Al llegar al final de este viaje, quiero felicitarte de corazón. Eres especial. Mientras muchos buscan confort superficial, tú has escogido profundizar en las Escrituras y arraigar tu fe en promesas vivas. Ese coraje espiritual te distingue. Como parte de un grupo de elegidos dispuestos a sostener la esperanza en medio de la prueba. Eres uno de los elegidos. Escribe otra frase creativa en los comentarios para mostrar tu pertenencia al equipo de fe inquebrantable. Por ejemplo, soy guardián de la roca de su promesa, firme en toda tormenta. Esa frase será nuestra clave secreta para reconocer a los valientes que han aceptado el desafío. La importancia de compartir y suscribirse. Imagina tu fe como una semilla enterrada en tierra fértil. Como espectador, cosecharás solo alimento. Para ti, como sembrador, multiplicarás el fruto de la palabra. Dar me gusta es como aflojar la tierra donde se sembrará esa semilla. Suscribirte es abonarla con la promesa de riego constante nuestras futuras enseñanzas. Compartir es esparcir esa semilla a otros campos sedientos de verdad. Si aún no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Al cerrar esta ventana sin suscribirte, corres el riesgo de limitar tu crecimiento y el de otros. Al suscribirte y compartir, te conviertes en colaborador de Dios, extendiendo su reino a lugares donde reina la duda. Una pequeña culpa piadosa. Si realmente valoras tu camino de fe, no dejarás pasar un clic. Sería como ignorar un regalo que te ofrecen por no estirar la mano. No permitas que la apatía digital te robe el privilegio de ser parte activa de este ministerio. Recuerda, tu obediencia espiritual se refleja en pequeñas acciones cotidianas que generan un impacto eterno. Orgullo santo. Si ya completaste todas las acciones, me gusta, suscripción, campanita y compartir, felicítate. Eres miembro de una élite de creyentes que no se limita a escuchar, sino que actúa para multiplicar la esperanza. Lee tu frase de compromiso en voz alta y deja que tu orgullo santo encienda tu pasión para la próxima lección. Invitación a seguir creciendo. El próximo video, nuestra penúltima enseñanza, revelará el ingrediente maestro para distinguir la voz de Dios entre todas las demás influencias, una brújula de discernimiento que te capacitará para escucharle con claridad absoluta. Si valoras tu fe y tu llamado, asegúrate de estar suscrito, de no perder esa revelación que podría marcar el antes y el después en tu vida. Cierre en adoración y gratitud. Mantén la luz tenue, la música suave o el silencio que prefieras. Y durante unos minutos,
Agradece 3 señales de Dios que han confirmado su fidelidad en tu historia. Alaba con tu mente la grandeza de un Padre que habla con voz de susurro y de aplauso. Espera con expectación las manifestaciones de su amor en tu mañana, porque quien confía sin vacilar, descubre milagros en lo ordinario. Que Dios, cuya palabra es roca inmutable, te mantenga firme en cada paso. Camina con la convicción de que tus acciones digitales, un me gusta, una suscripción, un compartir no son meros gestos, sino ofrendas que arman su reino en la tierra. Hasta la próxima reflexión, discípulo valiente, que tu fe florezca y produzca fruto para su gloria.